Tipos de diodos. De la gran cantidad de diodos que existen, los más comunes y más usados en el mundo de la electrónica son los siguientes. El diodo rectificador. Los diodos rectificadores son aquellos dispositivos semiconductores que solo conducen en polarización directa y en polarización inversa no conducen. Una de las aplicaciones clásicas de los diodos rectificadores es en las fuentes de alimentación. Aquí, convierten una señal de corriente alterna en otra de corriente directa. Además, los diodos rectificadores se usan principalmente en circuitos rectificadores, circuitos fijadores, circuitos recortadores, diodos volantes, etc. Algo a tener en cuenta es que existen diferentes diodos rectificadores, en los cuales se puede verificar en la hoja de datos valores importantes como la corriente y el voltaje inverso que soporta. Los diodos, en general, se identifican mediante una referencia. En el sistema americano, la referencia consta del prefijo 1N seguido del número de serie, por ejemplo, 1N4004. La N significa que se trata de un semiconductor, el 1 indica el número de uniones PN y el 4004 las características o especificaciones exactas del dispositivo. En el sistema europeo se emplea el prefijo de 2 letras, por ejemplo, BY254. En este caso, la B indica el material, el silicio, y la y el tipo, rectificador. Finalmente, esta es la representación del diodo rectificador. El diodo Zener. Los diodos Zener se caracterizan por permitir el flujo de la corriente inversamente y por su capacidad de mantener un voltaje constante en sus terminales al polarizar inversamente, y normalmente son utilizados como dispositivos de control. Los diodos Zener se pueden polarizar directamente y comportarse como un diodo normal en donde su voltaje umbral permanece cerca de 0.6 a 0.7 voltios. Entonces, un diodo Zener es un semiconductor que se distingue por su capacidad de mantener un voltaje constante en sus terminales cuando se encuentran polarizados inversamente, y por ello se emplean como elementos de control o regulador de voltaje. Se les encuentra con capacidad de medio watt hasta 50 watt y para tensiones de 2.4 voltios hasta 200 voltios. El diodo Zener se puede representar de las siguientes dos formas. El diodo LED. Un diodo LED es un dispositivo que permite el paso de corriente en un solo sentido y que al ser polarizado emite un haz de luz. Trabaja como un diodo normal, pero al recibir corriente eléctrica emite luz. Algo a tener en cuenta es que los LED trabajan aproximadamente con corriente de 2 voltios, donde para conectarlos a un voltaje distinto, se debe usar una resistencia. Según el material del que esté elaborado el semiconductor, los diodos LED proyectarán luces de distintos colores. Debido a su pequeño tamaño, los diodos LED se pueden armar en tiras, jugando así con sus colores, logrando los LED RGB, que al controlar la emisión tanto de corriente como de luz, se logra una inmensa gama de colores, de allí su amplio uso en decoración y espectáculos. Una de sus características más importantes es la gran potencia de iluminación que poseen sin aumentar su temperatura. Se puede usar en muchas aplicaciones sin afectar su entorno directo. La otra característica determinante que poseen los LED es una diferencia fundamental con las luces ahorradoras, y es que no poseen elementos tóxicos y alcanzan su máximo rendimiento apenas son encendidos. Además son reciclables, pues pueden ser reparados y también fácilmente sustituidos cuando se daña un diodo. El diodo LED se puede representar de las siguientes dos formas. El fotodiodo. Los fotodiodos son diodos provistos de una ventana transparente cuya corriente inversa puede ser controlada en un amplio rango, regulando la cantidad de luz que pasa por la ventana e incide sobre la unión PN. A mayor cantidad de luz incidente, mayor es la corriente inversa producida, porque se genera un mayor número de portadores minoritarios, y viceversa. Cuando un haz de luz de suficiente energía incide en el diodo, excita un electrón dándole movimiento y crea un hueco con carga positiva. En otras palabras, el fotodiodo es un dispositivo sensible a la luz visible e incluso a la infrarroja, por lo tanto, es un diodo con sensibilidad a la luz. Los fotodiodos son muy utilizados como sensores de luz en fotografía, sistemas de iluminación, contadores de objetos, sistemas de seguridad, receptores de comunicaciones ópticas, sensores, recepción de lectura de datos, medición de luz, etc.
El fotodiodo se puede representar de las siguientes dos formas.